Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, contentos de arrancar el tercer día de esta serie de webinars organizados por Becas PI y también en conjunto con la Secretaría de la Municipalidad de Encarnación. Bienvenidos. Mientras que esperamos que la gente vaya conectándose, ya le quiero empezar contando qué es exactamente Becas PI. Becas PI es un programa que promueve básicamente espacios de apoyo y mentorías gratuitas e integrales para jóvenes de todo el país, con el objetivo de que los mismos puedan acceder a información completa sobre todos los procesos para postulación a distintas becas de estudio. Becas PI nace en el 2016, precisamente de la mano de un grupo de ex becarios y voluntarios que tenía como que la intención de acompañar el proceso de postulación a otros jóvenes que querían aplicar a becas. No es fácil aplicar a una beca y menos todavía si uno no está en este mundo. Entonces, precisamente esa es la idea de Becas PI, ¿verdad? Y más todavía cuando aquellos que de repente nos animan tanto siempre se sienten más seguros cuando hay algún familiar o un amigo que ya accedió a una beca y entonces es mucho más probable que quiera postular a una beca, ¿verdad? Otro de los objetivos precisamente de Becas PI es ayudar a aquellos paraguayos que de repente les es más difícil el acceso a la información, ¿verdad? De repente jóvenes profesionales que están más lejos de la capital y entonces de esa forma mostrar un poco la diversidad de todo nuestro país, ¿verdad? Y empezamos ya con esta serie el lunes, ¿verdad? Ya tuvimos a los colegas de Becal, no quiero olvidarme de nadie, pero ya empezamos el lunes, seguimos ayer, estamos hoy con un webinar, digamos, temático de Estados Unidos, ¿verdad? Y por eso también agradezco la colaboración de la Embajada de los Estados Unidos y vamos a seguir el día de mañana, después más adelante voy a leer quiénes van a estar con nosotros mañana, el viernes y el sábado. Así que con eso me quiero presentar. Yo soy Jazmín Ramírez, trabajo precisamente en la Embajada de Estados Unidos, pero me encanta el voluntariado con todas estas organizaciones que son capísimas. Trabajo muy de cerca con Education USA, trabajo muy de cerca también con la PPG, así que también dentro del mundo del voluntariado y de las becas, ¿verdad? Pero antes de empezar hoy nuestro webinar, como yo les contaba, Becas PI está organizando esta serie de webinars precisamente con la colaboración de la Municipalidad de Encarnación. Y el día de hoy justamente nos acompaña la directora de la Secretaría de la Juventud de la Municipalidad de Asunción, de la Municipalidad de Asunción, la Municipalidad de Encarnación, digo bien. Y entonces, bienvenida Pamela Torales a este webinar del día de hoy. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por este espacio. Paso a saludarles, a decirles que todos son unos genios, unos capos y estamos contentos de acompañarles. Es un orgullo para nosotros tener a jóvenes que se han preparado, que han salido del país, han vuelto y están dando lo mejor de sí en este país. Así que es un honor acompañarles. Pido las disculpas correspondientes porque ya tenía que estar el lunes, pero estamos con unas cuantas cuestiones laborales, así que hoy estoy con ustedes, hoy me sumo y una vez más felicitarles, decirles que estamos orgullosos y que estaremos siempre predispuestos para apoyarles en todo lo que sea necesario. Muchísimas gracias, Pamela, bienvenida, gracias por estar hoy. No importa si no pudiste el lunes o el martes, seguimos todavía, hoy estamos mañana, estamos el sábado, así que te puedes unir todos esos días. Y con eso quiero contarle a la gente que se está sumando, a los que están ahora con nosotros en Zoom, cuál es la modalidad del día de hoy. Básicamente esto es un webinar, entonces van a poder escuchar a los speakers y van a poder hacer luego de sus presentaciones las preguntas correspondientes en la cajita, en el box que dice Q&A. Entonces ahí ustedes pueden colocar, incluso hacer referencia a quién va la pregunta y luego al finalizar la presentación nosotros nos vamos a encargar de leer esas preguntas, ¿verdad?
Y lo que les quiero contar también es que si hay alguna pregunta, de repente no saben muy bien qué preguntar, pero quieren votar por alguna pregunta para que esa pregunta la leamos primero, tienen la opción de votar ahí en el boxito o en la cajita del Q&A. Algo importante, queremos mandar saludos a todos los que nos están viendo por Facebook, porque estamos en live desde la página de Caspey, pero también estamos en vivo, ¿verdad? Desde EduCanal, que está en la señal número 21 de Tigo, o también a través de su canal de YouTube, EduCanal PY. Y con eso ya terminamos con todas las presentaciones correspondientes. Entonces, hoy queremos arrancar con todo, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a arrancar? Yo creo que lo más importante de empezar con este proceso de ir a estudiar a Estados Unidos es ¿y cómo empiezo? ¿Verdad? O sea, nadie tiene mucha idea de cómo es todo ese proceso. Entonces, por eso que elegimos que hoy empiece nuestra asesora senior de Education USA, que es un centro, ella va a explicar más qué es Education USA, pero es básicamente un centro de asesoría. Y para hablarnos de todo lo que es Education USA, está hoy con nosotros Verónica Visser, nada más y nada menos que la capa de Verónica Visser. Ella es asesora estudiantil senior, como ya les contaba, ¿verdad? Pero una cuestión muy importante de Vero que hay que recalcar es que hoy trabaja en Education USA, pero ella misma fue en su momento asesorada o mentoreada, por así decirlo, por los colegas de Education USA, y gracias a eso pudo irse, gracias al programa Opportunity Funds, pudo estudiar producción digital y relaciones internacionales en Dordt University. Así que bienvenida, Vero, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Has. Muchísimas gracias en serio por invitarnos. Cómo se nota que Has es locutora de radio, ¿verdad? Espectacular todas las presentaciones que hizo, me encanta. Bueno, así como dijo Has, yo le voy a estar hablando un poquitito sobre Education USA y qué es lo que nosotros hacemos. Seguramente algunos nos siguen en las redes, algunos escucharon, algunos nunca escucharon. Entonces, es un placer poder comentarles un poco más sobre este lugar en donde yo trabajo y en donde, como dijo Has, también gracias a un programa de Education USA me fui como becada. Soy Vero Visser, soy asesora estudiantil de Education USA en Paraguay y empezamos con la presentación de tu viaje rumbo a la educación superior en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que ustedes necesitan saber sobre Education USA? Primeramente es que nosotros somos una fuente, o sea, somos la fuente oficial en realidad sobre estudios en los Estados Unidos. Muchas veces hay gente que le dice, mi primo se fue, o fulano se fue, o mengana se fue, y me dijo que para estudiar en Estados Unidos tengo que hacer esto. Bueno, está súper bien, ¿verdad? Escuchar opiniones, pero lo que, si es que se quieren sacar realmente las dudas, vengan a Education USA, contáctenos a Education USA porque nosotros somos la fuente oficial en tenemos más de 425 oficinas en todo el mundo, entonces estamos en prácticamente todos los países. Estamos apoyados por el Departamento de Estado de la Embajada de los Estados Unidos, entonces cada oficina, tenemos distintas oficinas en distintas partes del país, pero todas las oficinas están apoyadas por las embajadas de los Estados Unidos en los distintos países, ¿verdad? Y nuestra misión es básicamente promover la educación superior en los Estados Unidos, ofrecer información precisa, completa y actualizada sobre las educaciones educativas. Bueno, puede ser que hasta ahora todo parezca muy abstracto, pero les voy a estar como que mostrando ya ahora el proceso de aplicación y el paso a paso para estudiar en Estados Unidos para que tenga un poquito más sentido de qué es lo que hace la asesoría estudiantil de Education USA. El proceso de postulación, tanto para una carrera de grado como posgrado, es bastante similar. Y yo digo siempre que lo lindo de repente de estudiar en Estados Unidos es que, bueno, es muy diferente al proceso de postulación a una universidad quizás de acá de Paraguay, pero lo lindo es todas las opciones que ellos ofrecen y el sistema de admisión holístico que ellos tienen. No es que ellos solamente van a mirar tus notas del colegio, solamente van a mirar tus notas de la universidad o un examen de admisión que tomaste, sino que ellos van a mirar cada uno de estos pasos que ustedes ven acá, ¿verdad? Están los exámenes estandarizados. En el caso de las carreras de grado puede ser, ustedes pueden elegir ya sea el SAT o el ACT, si es que es un requisito de la universidad. Y algo que cabe recalcar ahora en estos tiempos, ¿verdad? Mucha incertidumbre de repente de si se abren o no los centros,
es que la mayoría de las universidades de Estados Unidos están optando por no requerir, ¿verdad? Por no exigir la nota de estos exámenes internacionales del GRE o del SAT o del ACT, porque justamente saben la dificultad que quizás uno pueda pasar para poder rendir estos exámenes en estos momentos, ¿verdad? Esta es una excepción que se está haciendo. O sea, imagínense postularse a una universidad como Harvard y que te diga, no, yo no quiero tu GRE, ¿verdad? O sea, no hace falta que postules con tu examen de GRE, que es un examen que se usa generalmente para posgrado. Ahora, no quiero entrar en muchos detalles en esto porque esta es una charla que nosotros hacemos todos los miércoles a las 5 de la tarde, que se llama la charla de los 5 pasos, en donde nosotros les explicamos punto por punto qué es cada uno de estos exámenes, qué significa escribir los ensayos, qué son las actividades extracurriculares. Esto es simplemente para mostrarles así brevemente y para que tengan en cuenta, bueno, si quiero saber más sobre cómo postularme, voy a unirme a la próxima charla de los 5 pasos de Education USA, como les dije, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Nosotros desde Education USA resumimos en los 5 pasos para estudiar en Estados Unidos, básicamente en estas 5 opciones, ¿verdad? Lo primero, siempre investigar las opciones. En Estados Unidos hay más de 4.500 universidades, entonces hay demasiadas opciones. Yo no sé ni cómo yo encontré mi universidad realmente, pero a mí me encantó la universidad donde yo me fui, me parece que fue un match, como se dice, era un match perfecto porque realmente me sentía como en casa, pero hay, como les digo, hay demasiadas universidades para ir investigando, entonces es importante primero definir cuáles son sus prioridades académicas. Si es que ustedes quieren irse para una carrera de grado o posgrado o para hacer un curso de inglés, puede ser que se quieran ir para hacer un curso de inglés corto también, con eso también nosotros ayudamos. O puede ser que se quieran ir por intercambios universitarios, que varias organizaciones en estos días van a estar hablando sobre los intercambios universitarios también que existen. Y nosotros también ayudamos con asesoría para postularse a eso. Puede ser que se quieran ir por la Fulbright, por ejemplo, que es un programa de la embajada para hacer su maestría allá en Estados Unidos, y el PhD, ¿verdad? El doctorado. Entonces, luego, como ven, está el segundo paso, que es financia tus estudios. Para los que no saben, las universidades de Estados Unidos ofrecen becas muy generosas y distintos tipos de becas. Hay becas por mérito académico, hay becas por talento como deportes, música, teatro, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, yo me fui con una beca por mérito académico, por tener buenas notas en el colegio. Me dieron también una ayuda financiera, evaluando la situación financiera de mi familia y lo demás. Y también me dieron una beca por teatro, ¿verdad? O sea, yo no me fui a estudiar teatro, pero tenía una beca por de repente estar en las obras y participar. Entonces, es importante que puedan definir cómo van a financiar, si es que pueden o no financiar y si es que no pueden, qué tipo de becas tienen que ir buscando. Luego está completar la postulación. En esto yo voy a entrar un poquito más en detalle en esta presentación. Y ya el cuarto paso es postularse a la visa de estudiantes, que uno se postula una vez que es aceptado por la universidad. Entonces te llega la carta de la universidad y con esa carta uno se va a la embajada para poder solicitar la visa de estudiante, ¿verdad? Y ya el quinto paso y el más divertido y el más triste quizás al mismo tiempo, porque es despedida, ¿verdad? De todo el mundo, pero es preparar la partida, ¿verdad? Que también hay una serie de cosas que hay que hacer, ¿verdad? Que es como que elegir en dónde vas a vivir, si vas a vivir dentro del campus, fuera del campus, si es que quieres tener roommate, ¿verdad? Vivir con alguien, completar algún formulario. Es demasiado, a mí me encantó realmente toda la experiencia desde el proceso y me acuerdo en el momento que me estaba graduando que me acordaba de este proceso que les estoy contando ahora. Y el proceso toma aproximadamente de 10 a 18 meses, nosotros decimos, ¿verdad? Pero ¿por qué toma tanto tiempo? Y ahora les voy a mostrar por qué. Entonces, en el proceso de postulación, como les dije, lo primero es investigar las universidades. Hay hoy en día demasiadas opciones de cómo investigar, ¿verdad? Hay buscadores. Si no conocen ningún buscador,
nosotros desde Education USA les podemos compartir unos cuantos buscadores en donde pueden utilizar para filtrar de acuerdo a sus preferencias, ¿verdad? Si dicen, por ejemplo, "Ay, yo quiero estudiar ingeniería, ¿verdad? Entonces, ingeniería aeroespacial, qué sé yo, y en el buscador ponen eso, ingeniería aeroespacial. Me quiero ir a Florida, en el buscador ponen Florida, y así sucesivamente. Entonces, hay muchísimas opciones para ir como que filtrando universidades de acuerdo a las preferencias que ustedes tienen. Luego, otra opción bastante válida, especialmente porque les dije, ahora que hay más de 4.500 universidades y hay programas muy específicos, los programas de maestría, por ejemplo, de doctorado, son programas súper específicos, entonces es importante que ustedes puedan eh, demostrar interés, o sea, contactar con los representantes de las universidades. Y eso yo creo que es una parte muy linda de Estados Unidos también, que ellos trabajan, o sea, básicamente se les paga a ellos para poder responder todas las preguntas que nosotros y que todos los estudiantes que se postulan a las universidades puedan tener, y para ayudarnos también con el proceso de postulación a sus universidades, ¿verdad? Luego tienen que crear una aplicación o una postulación, por decir así. Ahora ya todo se hace online, entonces se crean la postulación a través de diferentes plataformas o a través de las páginas de las universidades, y en esa postulación ustedes tienen que subir cartas de recomendación, o sus profesores, ¿verdad? Les piden que generalmente envíen sus profesores cartas de recomendación, los ensayos o las redacciones personales, ¿verdad? Les van a preguntar, a hacer una pregunta así sobre sus vidas, sobre sus metas profesionales, académicas y demás, y eso tienen que responder en un ensayo de 650 palabras, 1.000 palabras, quizás 2 páginas, más o menos. El certificado de estudios, la traducción obviamente, y las notas de los exámenes internacionales que les estaba mostrando. Con toda esta parte que les estoy mostrando acá, nosotros les ayudamos. O sea, nosotros les ayudamos a escribir sus ensayos, les damos talleres de cómo escribir ensayos. Inclusive también leemos los ensayos de los chicos que de repente trabajan así muy de cerca con nosotras, con las asesoras, y me dicen, a ver, o sea que le puedes dar una leída a mi ensayo para ver qué tal está, sin problema. Y después ayudamos con todo, con la asesoría, con todos los demás documentos, ¿verdad? Algo que están ofreciendo cada vez más universidades son las entrevistas con exalumnos. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que se quiere postular a mi universidad, ¿verdad? Entonces mi universidad me va a contactar a mí, pero Viser me va a decir, pero ¿será que le puedo hacer una entrevista a esta persona que se quiere postular a DORT, ¿verdad? A la universidad a donde yo me fui? Eso es muy común, no siempre las entrevistas van a ser presenciales, ¿verdad? Porque quizás no hay ningún exalumno de esa universidad en Paraguay, pero te hacen la entrevista a un exalumno vía Skype o vía Zoom. Ahora Skype creo que ya no se usa más. Y luego está la postulación, que es evaluada por los oficiales de admisión. Entonces, una vez que ustedes envían todos los documentos, le dan clic a Submit, ¿verdad? A enviar, y llega eso al comité de oficiales de admisión. Ellos evalúan la postulación de todos los estudiantes que se postularon a esas universidades. Y algo que también quiero como que comentarles es que a veces uno piensa, me tengo que postular a una universidad. No, ustedes se pueden postular a 5, a 10, a 15 universidades si quieren. O sea, mientras más universidades se postulen, es obviamente más trabajo, pero también hay más posibilidades de ser aceptados y de recibir una oferta académica y una beca que ustedes estén buscando, ¿verdad? Luego el comité de admisión decide, después de esperar, y es la mejor parte, ¿verdad? La notificación de la decisión, ¿verdad? Nosotros en nuestro Instagram tenemos varios videos de los chicos cuando estuvieron recibiendo sus cartas de aceptación, así que les insto, ¿verdad? Que nos sigan a @educationusaPI, y van a ver ahí los videos de los chicos cuando recibían, ¿verdad? Obviamente podía ser que la decisión no haya sido buena y no, tipo, no la aceptaban. Alguien en ese caso no íbamos a subir el video, pero está demasiado lindo las reacciones de los chicos, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo nosotros podamos ayudar? Desde Education USA nosotros ofrecemos distintos servicios para poder ayudarles a ustedes
a cumplir sus sueños de estudiar en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces está primeramente nuestros talleres mensuales. Tenemos diferentes topics, ahora realmente ya son prácticamente semanales los talleres. Antes por temas de logística teníamos que hacer mensualmente, pero ahora como es mucho más fácil organizar todo por Zoom, ya les ofrecemos estos talleres semanalmente sobre diferentes topics, sobre cómo escribir ensayos, cómo postularse, becas deportivas, ayuda financiera, demasiados temas variados, ¿verdad? Luego están los webinars de las universidades. Generalmente nosotros eh, nos contactamos o nos contactan universidades de Estados Unidos y nos dicen, queremos ofrecer un webinar a los estudiantes de Paraguay sobre nuestra universidad. Y esta es una muy buena oportunidad de aprender más sobre las universidades, ¿verdad? De repente hay alguna universidad que nunca escucharon y justo tiene el programa exacto que ustedes están buscando, justo tienen alguna oportunidad que a ustedes les interesa y bueno, entonces a través de esos webinars es como aprenden mejor, ¿verdad? Tenemos un montón de materiales online y cada vez estamos como que creando más y más materiales para poder ayudarles. Y también tenemos, para cuando mejore la situación, tenemos una biblioteca donde prestamos los materiales gratuitamente. Este año vamos a tener una feria virtual de Education USA. Generalmente tenemos ferias anuales en el Sheraton o en distintos lugares, ¿verdad? Seguramente quizás algunos ya participaron, pero este año va a ser el 19 de septiembre la feria virtual de Education USA con más de 100 universidades. El Pre-Departure Orientation es la orientación prepartida para los chicos que ya se están preparando para irse a los Estados Unidos. Y sí, hay chicos que, a pesar quizás de cómo está la situación, ellos se están preparando para irse en agosto y las universidades se mostraron demasiado, como la palabra que me encanta en inglés es supportive, ¿verdad? Las universidades se mostraron como que van a hacer todo lo posible para que si el chico o la chica que fue aceptado a una universidad en Estados Unidos se quiere ir a estudiar allá, le van a ayudar con todo ese proceso. Y si no se pueden ir por temas de vuelos, visas, etcétera, también les van a ayudar quizás mandando un estipendio para que ellos no tengan problemas de unirse a estudiar, o sea, de conexión o de computadoras y demás. Entonces, eso es algo que a nosotros nos llena realmente de orgullo poder trabajar con estas instituciones en los Estados Unidos, que se nota que en serio les importa muchísimo el bienestar de sus estudiantes. Y tenemos nuestros horarios de oficina. Ahora, este es el programa del que les estaba hablando HAS, el Opportunity Funds, que es el programa por el que yo me fui. No quiero entrar tan en detalle sobre el programa porque ahora mismo la convocatoria no está abierta. La convocatoria se abre anualmente, generalmente en octubre, noviembre aproximadamente, y cerramos ya en diciembre, enero. Pero para que tengan en cuenta y se vayan preparando ya los chicos de colegio, entonces es un programa del Departamento de Estado de la Embajada de los Estados Unidos. Está destinado a jóvenes paraguayos sobresalientes que necesitan ayuda financiera para cubrir los gastos iniciales del proceso de admisión. Entonces, todos esos los exámenes que yo les estaba mostrando, ¿verdad? Las clases para tomar un examen de SAT, el examen de SAT, el examen de TOEFL, enviar los documentos, todo eso tiene un costo. Y luego también hay un costo inicial, si es que son aceptados a universidades en Estados Unidos, por parte de viajar, conseguir las visas y demás. Y lo que hace el programa Opportunity Funds es como que les prepara todo un año para poder postularse a las universidades y les financia esa postulación. O sea, que el dinero no sea un obstáculo para cumplir sus sueños de estudiar en Estados Unidos si es que es eso lo que quieren hacer y si es que tienen el perfil, ¿verdad? Para hacerlo para los chicos que de repente son sobresalientes y tienen todo lo demás, pero les cuesta la parte financiera, ¿verdad? Bueno, y antes de terminar con el Opportunity Funds, quería comentarles nomás un poquito sobre mi experiencia. Yo fui una de las primeras becarias del programa del Opportunity Funds y realmente gracias a Education USA, gracias a toda la asesoría que yo recibí, me fui a estudiar por 4 años en una universidad en los Estados Unidos. Hice
primeramente empecé con una carrera de ciencias políticas y luego cambié mi carrera. Y esa es una de las ventajas de estudiar en Estados Unidos, que uno tiene hasta su primero o segundo año más o menos para cambiar su carrera si es que decide cambiar. Y bueno, también uno tiene la oportunidad de hacer dos carreras al mismo tiempo porque uno es estudiante a tiempo completo, ¿verdad? Uno estudia full time. De repente, acá nos cuesta hacer dos carreras al mismo tiempo porque tenemos que trabajar también casi la mayor parte del tiempo trabajamos y nos vamos a la universidad por medio tiempo. Allá es al revés, ¿verdad? Y es algo que siempre me decían porque yo trabajaba también dentro de la universidad y me decían, me acuerdo así mis jefes, ¿verdad? Cuando yo de repente tenía así que hacer algún reporte y le decía, mira, no sé si voy a tener tiempo, me decían, pero tu prioridad acá es ser estudiante, así. Pero entonces, eso es algo que, no sé, yo valoro muchísimo y yo hice una carrera de relaciones internacionales, entonces gracias a eso también tuve la oportunidad de viajar. Bueno, aparte que sí, yo quería luego viajar, ¿verdad? Si todos mis ahorros se iban en viaje, ni ahí que compraba ropa y eso como mucha gente se va y hace shopping en Estados Unidos, pero sí en uno de los requisitos de mi carrera era justamente ir a otro país y pasar un semestre en otro país. Entonces yo estuve un semestre en Holanda y viajé a varios países de Europa y todo eso me cubrió también la beca con la que yo me fui a estudiar a Estados Unidos. Entonces, hay muchísimas oportunidades, por eso me encanta este programa, ahora el Opportunity Funds, realmente es fondos de oportunidades. Y bueno, nosotros le ayudamos a todos los chicos, como les dije, ¿verdad? Ya sea que independientemente se vayan a través de este programa o se quieran ir a hacer maestrías, doctorados, postdoctorados, cursos de inglés cortos. Para eso nosotros estamos para asesorarles con todo el proceso de postulación a universidades en los Estados Unidos. Ahora les voy a dejar acá nuestro contacto. Pueden anotar, ese es el correo al que revisamos las asesoras, asunción@educationusa.org. Ahora se abrió recientemente una oficina en Ciudad del Este y se está a punto de abrir una en Hernandarias también. Entonces próximamente vamos a tener más correos, ¿verdad? Y nos pueden seguir en las redes sociales, que estamos como Education USA Paraguay. Eso sí, tienen que tener en cuenta, tienen que poner el PY ahí al final porque como les dije, hay muchísimos Education USA, no sea que se vayan y les sigan a Education USA Rusia o algo así, ¿verdad? Tienen que poner el PI para poder seguirnos a Education USA Paraguay. Bueno, chicos, ahora voy a estar mirando las preguntas, si es que surgieron algunas. Así es, capísima Vero, yo creo que muy clara la presentación de Vero. Acá tenemos algunas preguntas y algunas muy votadas, por cierto, por los participantes de nuestro webinar de hoy e incluso coinciden con algunas de las preguntas que tenemos en el Facebook Live. Vamos a empezar con la primera. Daniela Caballero nos pregunta cuáles serían las opciones de cursos de inglés en los Estados Unidos y si es que existen esos cursos de inglés y hay requisitos específicos. Y en esa temática también en el Facebook nos preguntan, ¿existen becas de inglés? ¿Verdad? Entonces, sí. Esa es la pregunta. Buenísima pregunta, Gabriela, ¿verdad? Y todos los chicos que votaron. Entonces, para estudiar inglés en Estados Unidos, ¿hay institutos en donde ustedes pueden ir a estudiar inglés o hay universidades que ofrecen cursos de inglés, ¿verdad? O sea, ustedes se pueden ir a universidades súper conocidas, ¿verdad? Mundialmente a estudiar inglés, si es que quieren. Generalmente, ellos no promocionan mucho las becas para estudiar inglés porque generalmente las becas que ellos guardan son para gente que ya tiene cierto nivel de inglés y se quiere ir a hacer ya sea una carrera de grado, posgrado, algún curso corto de especialización, ¿verdad? Entonces, si bien no hay becas completas para estudiar inglés, sí hay ciertas universidades que promocionan sus descuentos. Ahora mismo a nosotras nos llegaron muchos descuentos de universidades que ofrecen cursos de inglés, pero son cursos que son online por la pandemia ahora en estas fechas, ¿verdad? En estas fechas que estamos en las vacaciones de invierno y demás. Entonces, para los chicos que están en el colegio, todavía de repente sí
hay ciertas becas para que se vayan por un mes o 2 meses aproximadamente durante el periodo de las vacaciones. Y para los profesionales que quieren estudiar inglés, hay descuentos. Eso es lo que les puedo comentar, ¿verdad? Pero como les dije, hay más de 4.500 universidades, es cuestión de buscar y es cuestión de también hablar caso por caso, qué más o menos lo que ustedes están buscando, por cuánto tiempo se pueden ir, si tienen algún presupuesto, inclusive hay la posibilidad de quedarse a vivir con algún familiar o amigo e ir a estudiar inglés en algún instituto que quede cerca de la casa de esa persona. Entonces, con eso también nosotros asesoramos sin problema. Genial, Vero. Acá no quiso dar su nombre, es un Anonymous, ¿verdad? Uno de estos de la Legión de Anonymous, pregunta si la asesoría, y fue una de las preguntas también más votadas, y nos dice si la asesoría es gratis o tiene algún costo, y también te dice que es muy buena la info. Porque siempre me olvido decir eso, es que para mí ya es así, tipo automático, no toda nuestra asesoría es gratuita. Como estamos, como les dije, trabajando con el Departamento de Estado de la Embajada de los Estados Unidos y tenemos nuestros centros de asesoría en distintos lugares, en la UNA, por ejemplo, en la Universidad Nacional, en la Universidad Nacional del Este, en el CCPA también. Entonces, toda la asesoría que nosotros brindamos es gratuita y todos los servicios que nosotros brindamos en cuanto a talleres también son gratuitos. Genial. Ahora vamos a leer un poco lo que nos pregunta Nuria. Ella dice que es la primera vez que está en un tipo de seminarios o de webinars como este, así que bienvenida, Nuria. Esperamos en los siguientes, mañana, pasado, el sábado. Y ella quería saber si con 18 años es factible acceder a un tipo de beca. Ella está ahora mismo en el último año del colegio. Entonces, quiere saber cuándo tiene que postular, si ella tiene que postular este año o el año siguiente. Sí, súper buena pregunta, Nuria. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo me postulé durante mi último año de colegio, entonces sí es súper factible que vos, a la par que estás haciendo el colegio, podés también postularte a las universidades en los Estados Unidos. Como te dije ahora, de repente hay bastantes opciones, son bastante flexibles con el tema de los exámenes y demás, y hay más opciones de exámenes que los que habían anteriormente. Entonces, es cuestión de hacer el paso número uno, que es investigar tus opciones, ¿verdad? Yo les insto a todos los que están escuchando y que dicen, ay, bueno, me re quiero postular, me quiero ir, pero no entiendo, no sé cómo empezar, a que se unan a nuestra charla de los 5 pasos todos los miércoles a las 5 de la tarde o a nuestra sesión de preguntas y respuestas todos los viernes a las 11 de la mañana. Pueden escribirnos al email o pueden seguirnos en las redes sociales porque siempre estamos subiendo ahí los recordatorios de cómo hacer para unirse a nuestras charlas y les esperamos así en una sesión virtual también, ¿verdad? Genial. A ver, tenemos dos preguntas similares, una acá y otra en el Facebook Live. Micaela nos pregunta si existe un límite de edad específicamente para el Opportunity Funds, pero en el Facebook Live nos preguntan si hasta qué edad uno puede postular a las becas en general. Bueno, entonces, para estudiar en Estados Unidos en general, no hay límite de edad. O sea, ustedes pueden postularse para carreras de grado o posgrado sin ningún límite de edad. Ahora, de repente el límite de edad sí va a ser si es que son demasiado jóvenes, ¿verdad? O sea, no se van a ir a hacer su carrera de grado si todavía no terminaron acá el colegio o no están por terminar. Eso de repente es el único límite, ¿verdad? Pero ahora para los programas que son específicos, como les dije, nosotros ofrecemos asesorías para distintos programas de la Embajada de los Estados Unidos, que generalmente los programas de la Embajada de Estados Unidos son programas de becas, ¿verdad? Vienen con becas para poder estudiar en Estados Unidos, ya sea una maestría, ya sea un intercambio universitario. Y en el caso del Opportunity Funds, sí hay un límite de edad, está direccionado a los chicos que están este año, si se van a postular, por decir así, este año al programa, tienen que estar en su segundo o en su tercer año. O sea, tendrían que estar terminando su segundo o tercer año en el momento de enviar su postulación al programa Opportunity Funds. Genial, Vero. También nos dicen, después a todos los que de repente están teniendo dudas sobre Fulbright en el Q&A, les cuento que después vamos a tener a el ex becario
Fulbright para hablar un poco más y despejar más dudas. Pero acá nos pregunta Mauricio específicamente si además de la Fulbright existen otros programas de becas completas para maestrías en los Estados Unidos. Ujú. Sí, buenísima pregunta. Entonces, la Fulbright es el programa de la embajada, ¿verdad? El programa estrella de repente así de maestría. Está Fulbright, Fulbright Cal, que son ya con los fondos de Becal. Después, por otra parte, está también Becal, que ofrece becas para poder, o sea, fondos para que ustedes puedan hacer su maestría en Estados Unidos, en distintos países del mundo, pero nosotros asesoramos con Estados Unidos. Y luego también está la financiación que proveen las universidades de los Estados Unidos. Entonces, ustedes pueden postularse directamente a una universidad sin postularse quizás a la Fulbright o a la Becal o a la Fulbright Cal y gestionan directamente con las universidades la parte financiera, ¿verdad? ¿Qué tipo de becas les pueden proveer? Y para eso nosotros también tenemos charlas y ofrecemos asesorías individuales para los que quieren saber cómo hacer para postularse a maestrías y conseguir esa financiación de las universidades. Genial. Lucas Cabral nos dice cómo es el tema de la beca deportiva. Lucas, quédate atento porque en unos minutitos más ya te vamos a responder esa pregunta. También nos dice Shirley, excelencia académica en la carrera universitaria, que en su caso ya terminó, ¿en el colegio o en ambos es necesario? Pregunta Shirley. Entonces, si es que ustedes se postulan para una carrera universitaria en los Estados Unidos, o sea, como para hacer su licenciatura o su ingeniería, ellos se van a fijar en las notas del colegio de los 3 últimos años. Si ustedes se postulan para hacer una maestría en Estados Unidos, se van a fijar en sus notas o en su promedio académico de la universidad, ¿verdad? Y luego para doctorado lo mismo, habrá más o menos sus notas de la maestría o de la universidad en sí. Pero como les dije, la admisión es holística, eso es más que una nota, ¿verdad? No es solamente tu nota del colegio que va a de repente determinar si es que sos aceptado o no por una universidad, sino que todo lo demás es un combo, ¿verdad? Lo que envíes en tus ensayos, en tu carta de recomendación, lo que tengas actividades extracurriculares o si ya sos profesional, tu experiencia profesional, tu experiencia laboral vale muchísimo. Entonces, no se queden así como que, tengo que tener 5 absolutos para poder tener una beca para ir más a Estados Unidos. No es. María nos pregunta, María nomás digo yo porque su apellido está complicado, entonces no quiero meter la pata ahí, ¿verdad? Entonces, María nos pregunta si para el programa de intercambio de un semestre por movilidad también se necesita tomar el SAT. No, para los programas de intercambio no hace falta, o sea, solamente para las carreras, para hacer una licenciatura en ingeniería, para postularte a una carrera ya de 4 años necesitas tomar el SAT y el TOEFL. María José Palacios nos dice, si fui becada para estudiar para la carrera, o sea, la carrera de grado, ella ya obtuvo una beca en otro país, no cuenta dónde, muy misteriosa María José, pero ella dice si igual puede postular a la beca Fulbright para maestría. Bueno, si no fue en Estados Unidos, sí, ¿verdad? Si te fuiste ya a estudiar tu carrera de grado en Estados Unidos, de repente ahí sí se dificulta un poco que te postules, o sea, te puedes postular, pero es así las chances de repente porque ya te tuviste tu experiencia por 4 años encima en Estados Unidos, pero igual te puedes postular directamente a una maestría en Estados Unidos. O sea, muchos de los chicos con los que trabajamos que se fueron a hacer su licenciatura, al final terminaron postulándose directamente a maestrías en Estados Unidos y ya están empezando, ya están yendo inclusive por el PhD y todo, para continuar sus estudios universitarios allá. Luz Benítez nos pregunta, ¿se ofrecen becas de intercambio escolar? Asumo que para la secundaria en los Estados Unidos. Ujú. Bueno, hay un programa que se llama Education USA Academy, o sea, como que academia, ¿verdad? Academy, que pueden buscar también ya si quieren, pueden buscar en internet. Y este programa es el único programa que nosotros manejamos a nivel colegio, por decir así. Es un programa que ofrece becas para que los chicos se vayan por un mes y medio aproximadamente a Estados Unidos a tener una
experiencia preuniversitaria, o sea, viven dentro del campus, estudian con profesores de la universidad, visitan distintos campus universitarios, se van a visitar, qué sé yo, vamos a decir, se van a Boston, entonces visitan universidades como Harvard, MIT, las universidades que están a los alrededores. Y este programa, el Education USA Academy, es el que ofrece becas para chicos de entre 15 a 17 años que quieran ir a tener esa experiencia preuniversitaria, ¿verdad? Es también autofinanciado, o sea, hay dos opciones: autofinanciado para los chicos que de repente se puedan financiar eh, el programa, o para los chicos que quieran postular a las becas también hay programas de becas para de ese rango de edad, ¿verdad? Pero hay muchas preguntas sobre el promedio académico. Varias personas nos dicen cuál es el promedio académico, por ejemplo, para OWEF, ¿verdad? Si Ujú. existe un promedio, si se acepta promedio 4, tiene que ser solamente 5. Y en general, ¿cuál sería un buen promedio? Súper. Bueno, entonces sí, para el Opportunity Fund, sí, nosotros generalmente el comité del programa mira el promedio porque los chicos todavía están en segundo o tercer año en el momento de postularse a la beca, entonces nosotros tenemos que cerciorarnos de que van a continuar teniendo un buen rendimiento en el colegio, y un promedio que nosotros para el programa consideramos que está bien es de 4.5 para arriba, si es que de repente no tienen muchas actividades extracurriculares. ¿Qué significa eso? Que si más o menos su responsabilidad se nota que es solamente el colegio y no están como que metidos en otras actividades de liderazgo o de voluntariado o de, no sé, algo, o crecimiento académico aparte, ¿verdad? Para los chicos que de repente se nota que están metidos en un montón de cosas, es un poquito más flexible esa parte del promedio, porque tienen mucho, como que tienen mucho en la mochila, por decir así, ¿verdad? Tienen mucho que demostrar aparte, y bueno, después se les puede ayudar un poquito con la parte académica. Pero en general yo diría, para carreras de grado y posgrado, un buen promedio, sin tener en cuenta todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Porque como les dije, la misión es holística, no van a mirar solamente el promedio, no van a mirar solamente las notas del colegio o de la universidad, pero quizás si es que eso es todo lo que tenés, tiene que ser un 4.0 para arriba, ¿verdad? O sea, 4 para arriba aproximadamente. No sé, vos qué opinás, Has, vos que trabajas también mucho con maestrías y eso. Chan, 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 en el spotlight me puso Vero. Hay que decirle nomás a todos, ¿verdad? De que no se desmotiven, ¿verdad? De repente, si es que no tienen un promedio muy alto, digamos, ¿verdad? Pero lo que sí tienen que tener siempre en cuenta es que ese componente extra es el que siempre ayuda, ¿verdad? Es el que les distingue, es el que les hace diferente de los demás. Entonces, por eso que Vero habla mucho del tema de liderazgo, de servicio comunitario. Entonces, eso pesa en no solamente las postulaciones para beca, pero también las postulaciones para las universidades y de repente becas que ofrecen las universidades. Ujú. Pero quiero hacer un comentario porque vi que hay muchas preguntas sobre esto. Preguntan sobre intercambios de un semestre en los Estados Unidos y podemos tener una charla sobre esa parte, ¿verdad? Porque sí, la Embajada de Estados Unidos tiene un programa que se llama UGRADS. Después yo les voy a mandar al chat cómo contactar con la embajada y les mandamos la información de ese programa en sí, pero lo que sí quería contarles a todos es que sí existe una beca para hacer un semestre en los Estados Unidos. Otra pregunta que se repite un poco, Vero, es el tema de la ayuda financiera a las universidades. ¿Se les puede pedir a las Ujú. universidades directamente ayuda financiera? Y también nos pregunta Joaquín si se puede trabajar allá para cubrir los gastos que de repente por ahí faltan cubrir. Ujú, sí. Bueno, la ayuda financiera de las universidades, ¿cómo funciona? Generalmente cuando ustedes están enviando su postulación, ya los últimos, ¿verdad? Los últimos detalles, por decir ya, así ya el ensayo y demás, la universidad les pregunta si es que ustedes quieren, si es que la universidad tiene esa opción, ¿verdad? Hay universidades que no ofrecen ayuda financiera, solamente becas por mérito académico, pero la mayoría tiene como que un combo. Entonces, les van a preguntar si es que ustedes quieren postularse a una ayuda financiera. Y en ese caso, ustedes tienen que completar un formulario aparte en donde tienen que demostrar
cuáles son los ingresos para los chicos que están en el colegio, ¿verdad? Cuáles son los ingresos de los padres y completar como que en unas columnas así cuáles son los egresos que tienen los padres. Y teniendo en cuenta esos ingresos y egresos y teniendo en cuenta la documentación que ustedes puedan proveer principalmente de los ingresos de los padres, entonces ellos evalúan la situación financiera de la familia y de acuerdo a eso le ofrecen la beca, o sea, la ayuda financiera que necesitan, ¿verdad? Y creo que tenías una pregunta más que me estoy Sí, olvidando. Sí. el tema de cómo si se puede trabajar en los Estados Unidos mientras Ah, uno está sí. estudiando. Sí, uno puede trabajar con la visa de estudiante por 20 horas semanales. Entonces, no es mucho, pero yo les digo que estudiando allá es muchísimo. Para mí, yo realmente, yo creo que llegué a trabajar así lo máximo, máximo 10 a 11 horas semanales. O sea, no me daba luego el tiempo con todo lo que tenía que hacer en cuanto a las clases, tareas, proyectos, voluntariado, etcétera. Pero uno puede trabajar hasta 20 horas semanales durante el tiempo que está estudiando ahí en la universidad, dentro del campus, y puede trabajar hasta 40 horas semanales durante los veranos o las vacaciones, ¿verdad? Ya sea invierno o verano en universitario. Pero tenemos algunas preguntas sobre medicina. Medicina es un poco todo un mundo aparte, ¿verdad? Pero nos Sí, preguntan, por ejemplo, si hay asesoría para aquellos que tienen que rendir el examen USMLA, que es para especialmente la especialidad médica. ya, sí. Bueno, entonces sí, como dijo Has, medicina es un mundo aparte porque en realidad medicina es considerada como un programa de posgrado en Estados Unidos, era un professional program, le dicen. Entonces uno se va y hace 4 años de carrera universitaria para luego postularse a la facultad de medicina. Y generalmente en Estados Unidos se hacen 4 años de pre-med, se llama ahora pre-medicina, pero la desventaja de hacer eso es que si como estudiante internacional, vamos a decir, yo me voy a 4 años de pre-med y luego postulo a la facultad de medicina y no me aceptan, vuelvo a Paraguay sin algo que pueda convalidar, ¿verdad? Sin una carrera universitaria, por decir así. Por eso nuestra asesoría siempre es, si quieres hacer medicina y te quieres ir a Estados Unidos, te puedes ir a estudiar biología, química, alguna carrera universitaria. Y cuando termines vas a tener un título que vas a poder después, o sea, usar acá en Paraguay o en cualquier otro país que te vayas. Y luego si quieres postulas a la Facultad de Medicina o bien haces toda tu carrera de medicina acá en Paraguay y luego aplicas o postulas a la residencia allá en Estados Unidos. Esa también es una opción. Y con respecto a los materiales, sí tenemos materiales para gente que quiera hacer la residencia en Estados Unidos. Y como les dije, somos parte de un centro de asesorías de todo el mundo, entonces tenemos quizás, por más de que acá en Paraguay no hay mucha gente que se vaya a hacer su residencia en Estados Unidos, tenemos muchas asesoras y asesores que pueden ayudar con ese proceso para la gente que quiera hacer ya su residencia. Vero, llueven las preguntas, pero lo que le quiero pedir a Vero es lo siguiente, que Vero se quede con nosotros, ella vaya respondiendo en el Q&A las preguntas más específicas que estamos teniendo, porque tenemos que seguir con nuestro programa, ¿verdad? Ujú. Entonces, Vero se queda con nosotros, no se preocupe, va a ir respondiendo lentamente las preguntas y quédense con nosotros porque seguimos. Y aquellos que preguntaban, Lucas, por ejemplo, preguntaba cómo era el tema de las becas deportivas. Pues bueno, ahora tenemos a el representante de paraguayo que le tocó precisamente una beca por básquet. Yo ya me estoy adelantando todo de la emoción, ¿verdad? Le quiero pedir a Vero, por favor, que deje de compartir su pantalla para que Ariel también nos pueda compartir la suya. Ariel, ¿quién es Ariel? Ariel, pues, es miembro de una asociación que se llama PPG. La PPG, seguramente Ariel después también les va a contar mal, pero básicamente nuclea a los profesionales graduados en los Estados Unidos. Ariel hizo su bachelor o su licenciatura en marketing en los Estados Unidos, específicamente en la Universidad de Linwood University. Por favor, Ariel, corregime nomás si metí la pata ahí en la pronunciación de la universidad, pero hoy nos va a contar cómo él hizo para ir a los Estados Unidos becado
por deporte. Así que bienvenido, Ariel. Gracias por estar con nosotros esta tarde. ¿Qué tal? Muchas gracias, Jazmín, por la presentación. Estuvo muy interesante la charla de Vero. El conversatorio, en realidad, les invito a que le contacten a nuestros amigos de Education USA, que es un servicio gratuito y muy interesante. ¿Me pueden dar su case si me están escuchando bien? Fuerte y claro, Ariel. Súper bien. Buenísimo. Antes que nada, es un privilegio formar parte de este webinar con información tan útil e importante sobre becas de todas partes del mundo, ¿verdad? Hoy nos toca Estados Unidos. Les animo a que nos hagan todas las preguntas que tengan, quédense prendidos, porque después va a estar Aldo Álvarez de Itapúa, nuestro representante de la Fulbright, que es también un programa muy interesante de la Embajada de los Estados Unidos. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Agradecimiento para Becas PI, que promueve el espacio de apoyo integral y mentoría gratuita a jóvenes de todo el país. Y es principalmente uno de los ideales de parte de la Asociación Paraguaya de Profesionales Graduados en Estados Unidos, que es una asociación de profesionales extranjeros, paraguayos y extranjeros residentes que se han graduado en los Estados Unidos. Tenemos profesionales de todo tipo, de todas las carreras en el sector privado y en el público. Y es una breve reseña nomás la que le quiero dar. Este año cumplimos 27 años de vida institucional y fue creado con el aporte invalorable del CCPA, el Centro Cultural Paraguayo Americano, y la Embajada de los Estados Unidos. ¿Por qué estamos hoy aquí? Es porque entre los fines tenemos promover la capacitación de los recursos humanos. Quería hacer hincapié en ese principalmente y promover la vinculación de los socios con sus respectivas universidades en los Estados Unidos. Nosotros somos como embajadores de cada una de nuestras universidades y queremos asistir a los interesados en proseguir sus estudios en los Estados Unidos y promover el relacionamiento entre los socios a través de acciones de beneficio, siempre y cuando sea para la comunidad, ¿verdad? Entonces, habiendo dicho eso, quería comentarles un poco mi experiencia. Fue jugando baloncesto, jugando básquet. Participé en un programa que se llama International Doorways y quería hacer hincapié también en qué fue lo que a mí me motivó para poder jugar básquet en los Estados Unidos. Tenía 18 años, me habían convocado en carácter de invitado a una selección paraguaya, ¿verdad? La selección mayor, que se preparaba para jugar un sudamericano en Mar del Plata, ¿verdad? En ese año. Y era una experiencia muy linda. Yo era muy joven, pero sentía que podía quedarme dentro del equipo. Entonces a veces los golpes también nos forjan y nos ayudan a mejorar. Cuando eso estábamos capitaneados por Javier Martínez, el mejor jugador de la historia básicamente del básquet paraguayo. Pero no, justamente el torneo arrancaba contra el anfitrión Argentina, que tenía la generación dorada en ese entonces, capitaneado por Luis Escola y Emanuel Ginóbili. Entonces, como era predecible, bueno, me tocó quedar afuera de ese plantel, pero mi motivación era de entrenar, de prepararme lo mejor posible, cuidar el sueño, cuidar la comida, cuidar todos los aspectos que todos los deportistas saben que son muy importantes. Y fue cuando me puse en contacto con Isabel Olmedo, que es la encargada de este programa, ¿verdad? Se llama Global Education, y International Doorways es el programa, digamos, global que todos, que les voy a ir contando un poco más. Es un campamento de 2 semanas en la ciudad de Orlando, Florida, donde se emula vamos a decir, la experiencia universitaria. Se juegan torneos y hay 300 entrenadores básicamente de cada deporte, de cada universidad, y uno, digamos, paga el fee, que en ese momento eran $2.500, y es una vidriera, se llama un showcase, donde ven más allá, te analizan de todos los puntos de vista, ¿verdad? Yo nunca me caractericé por ser el goleador, ni la figura, pero ellos necesitaban en ese momento un jugador de rol, que fue lo que siempre me caracterizó, y los que juegan deportes colectivos saben más que nada que el trabajo en equipo es lo más importante. En ese momento se pusieron en contacto conmigo los entrenadores que fueron de Linde University, Scott Spinner y Chad Forney. Me explicaron cómo era el programa, me explicaron el tema de la ciudad, que era una ciudad pequeña, pero
era un poco diferente al ambiente universitario normal porque era una ciudad grande, digamos, no era un campus aislado en el medio de la nada, por así decirlo. Entonces, me convenció bastante el tema de la beca. A mí y a mi familia me cubría todo menos el seguro internacional y los libros, unos fees, ¿verdad?, que tienen las universidades, todas son distintas. Nunca es 100% cubierto, pero sí, era algo que mi familia podía en ese momento absorber. Y uno de los mensajes es que hay que animarse, hay que aprovechar las oportunidades, como dijo Lorena el lunes, las oportunidades hay que aprovecharlas. Entonces, la gente de International Doorways me acompañó en el proceso de aceptación, ¿verdad? Como explicó Vero, que cada universidad tiene unos procesos diferentes. Los documentos que yo necesitaba era básicamente la traducción de mi certificado de estudios del colegio, el examen del TOEFL y el SAT. Ambos estudié en el Centro Cultural Paraguayo Americano, era nuestra casa, y pude, digamos, en el año previo pude tener ya eso bajo la manga para poder irme lo antes posible. Cuando volví a Asunción, volví en julio, las clases empezaban en ese agosto, y fue como una montaña rusa. La gente del Departamento Internacional de la universidad se puso en contacto conmigo, y ahí empezamos a gestionar el tema de la visa, los papeles. Hay muchos, como dijo Has al principio del conversatorio, son muchos pasos, pero hay que estar motivado y hay que hacer. Son cosas que hay que hacer. Quería comentarles otro programa del cual estoy siguiendo muy de cerca. Está a cargo de Marcelo Petit, Juan Pablo Salustro y Sebastián Coronel. Es Athletes USA. Tiene otro formato al de International Doorways. No se viaja básicamente, ellos crean un perfil en una plataforma donde van cargando los highlights, ¿verdad?, los videos, los informes académicos, ¿verdad?, de cada uno, y en base a eso ellos actúan de representantes con las distintas universidades, ¿verdad? Tienen sedes en todo el mundo y en 1000 universidades de los Estados Unidos. Le dejo ahí la información de contacto, ¿verdad?, que es Athletes USA Latam, ¿verdad?, con el número telefónico. Las becas van de 0 al 100%. Y hay muchas preguntas seguramente que van a tener, ¿verdad? Por eso quería explicar que se puede transferir créditos estando en una universidad. Por ejemplo, si estás en Paraguay, puedes irte por 3 años a Estados Unidos, dependiendo de los créditos y dependiendo de la beca que te den, ¿verdad? Está el tema de la elegibilidad, que es la NCAA, que te exige también un montón de documentos, entre ellos mantener un promedio de 2.5 en la escala de 4 en Estados Unidos, que siempre fue mi objetivo, ¿verdad?, académicamente, terminar y mantenerme en el equipo. Con mucha convicción pude perseguir eso. Quería mostrarles un pequeño video de Lindenwood. A ver. Ariel, no estamos viendo tu pantalla. No están viendo. Ahora estamos viendo. Sí, ahí ya, otra vez. Bueno, esta es la Universidad de Lindenwood. Fue fundada en 1837, una de las más tradicionales de St. Louis, Missouri. Está en el área de St. Charles, en un suburbio. Me cuesta mucho resumir lo que fue la experiencia, me da todo piel de gallina. Fueron 4 años muy satisfactorios, pero nada fue fácil. Yo sabía que primero, antes que nada, iba a cambiar radicalmente mi vida. Las costumbres, los horarios, la comida, y como dijo Mika Schmickler el primer día, también el día lunes, uno al salir se vuelve más patriota y uno valora más, digamos, las pequeñas costumbres que tenemos nosotros, de pasar el tiempo con la familia.
de disfrutar. Fue muy difícil mi primer año, la adaptación no fue fácil, pero yo tenía un sueño que era de poder permanecer en el equipo y también mantenerme motivado, porque obviamente entrando a un equipo que venía jugando juntos hace un tiempo, el primer año no es que tuve, digamos, la mayor de las oportunidades, ¿verdad? Era algo que yo me tenía que ganar, pero que fue algo que quedó muy claro con mis entrenadores, que ellos estaban contentos conmigo, pero yo tenía que demostrar que estaba para... Entonces fue una transición entre empezar a jugar un poco más en el segundo y tercer año y terminando el último año como co-capitán del equipo, y era muy satisfactorio poder arengarle a mis jugadores con nuestro acento característico. Y tuvo mucha ida y vuelta, situaciones de repente que estando en el exterior uno tiene que sobrellevar, ¿verdad? Una ciudad nueva, no le conocía absolutamente a nadie, pero uno no se hace el camino, ¿verdad? Uno aprende. Quería invitarle a que se animen, ¿verdad? A averiguar más información, hablar con la gente, por ejemplo, de International Doorways, de Athletes USA, de Vero con Education USA. Es algo magnífico que está ahí a disposición, ¿verdad? Es un servicio gratuito que yo creo que hay que aprovechar, que ningún mar calmo hizo un buen marinero. Entonces yo creo que terminando mi experiencia ahí fue lo mejor que me pudo haber pasado y me sirvió más para la vida en general que para jugar básquet, ¿verdad? La disciplina, el trabajo en equipo que yo traslado al día de hoy en el mundo, la traslado al mundo laboral. Quería comentar también el OPT, el Optional Practical Training, que es una pasantía que te permite, una vez finalizada la carrera de grado, donde en ciertas mallas curriculares se puede trabajar un año legalmente en los Estados Unidos, ¿verdad? Que obviamente yo aproveché. Y en otras carreras como ingeniería, las científicas, se puede trabajar hasta 2 años y medio, ¿verdad? Tiene un costo de $100 el, el derecho para trabajar, ¿verdad? Que también le recomiendo y le aliento a la gente que haga para tener esa experiencia. Hay mucha gente que se queda después porque le ofrecen la visa de trabajo y cosas así, ¿verdad? Eh, una experiencia muy satisfactoria en Estados Unidos. Yo volví porque sigo firme en mi convicción de que puedo contribuir mucho más al país estando acá, y justamente como es el fin de becas PI y de la Asociación Paraguaya de Profesionales Graduados en Estados Unidos, es de ayudar y tratar de impulsar a que más gente pueda vivir esta misma experiencia y volver porque siento que en nuestro país hay mucho por hacer, hay una infinidad de cosas que pueden mejorar y que saliendo afuera, especializándose, volviendo, aprendiendo, creo que es una de las maneras que podemos. Ese es el mensaje que quería dejar. Ahí, terminar con que hay que trabajar duro para cumplir los sueños. Fantástico, Ariel. Espectacular. Ariel, acá hay algunas preguntas. Dice, ¿con qué deportes otorgan becas? ¿Sabrías si otros deportes también otorgan becas para estudiantes internacionales? Sí, absolutamente todos los deportes dan becas a los internacionales. Nosotros teníamos un equipo de hockey que eran todos internacionales, justamente. Hay muchos deportes que ni nos imaginamos, desde bowling, ajedrez, después los tradicionales, ¿verdad? Fútbol, básquet, golf, waterpolo, rugby. El fútbol americano sí es un poco más difícil porque es algo muy propio de ellos, ¿verdad? Pero hasta el béisbol está lleno de gente latina, ¿verdad? De venezolanos, cubanos, colombianos. A nosotros nomás no nos toca muy de cerca ese deporte, pero sí hay muchas oportunidades en todas las disciplinas. Has, creo que estás ahí Sí, te estaba escucho. leyendo la pregunta ya hablando conmigo misma, ¿verdad? Nos preguntan también si es que en el caso de que el deporte sea individual, ¿verdad? A lo mejor vos conocés un poco sobre esto, si para poder postular necesita haber estado en algún tipo de selección nacional o depende, por ejemplo, de los tiempos de las competencias y los que alcanzó, los tiempos que alcanzó en esas competencias, ¿verdad?
Sí, es cuestión de ver con cada universidad. Los deportes individuales también tienen mucho reclutamiento en todas partes del mundo. Nosotros tengo conocimiento de casos de tenis, por ejemplo, de Diego Galeano, que era jugador de la Copa Davis por Paraguay y jugaba en su universidad en División 1. Era, no tengo conocimiento de natación y otras disciplinas, pero sí de otros países con los cuales me tocó compartir durante la universidad. ¿Sabrías, Ariel, si se suelen dar becas relacionadas a las artes marciales? ¿Conociste a Sí, alguien en las artes marciales? Sí. sí. Genial, ahí está respondida tu pregunta, Gabriela Jara. También nos preguntan si se puede hacer una combinación, de repente tener una beca por deporte y también a eso sumarle una beca por méritos académicos. Sí, sí, dependería de cada universidad, pero sí, totalmente. Nosotros teníamos una especie de rivalidad con los académicos en el sentido de que una de nuestras principales amenazas siempre era perder jugadores por nota. Entonces juntos nos íbamos a la biblioteca con los otros jugadores porque estábamos todos juntos en esa, ¿verdad? Entonces había que tener buenas notas a como dé lugar, por las buenas o por las malas. Ellos hacen mucho hincapié siempre los académicos y a los deportistas no es que son permisivos porque esa no es la palabra, pero sí extienden algunos plazos porque toca viajar mucho, muchas ciudades, muchos partidos. Nosotros teníamos una conferencia que era alrededor de Kentucky, de la parte de Tennessee, Kansas. Entonces, obviamente aprovechaba para irme a Kansas y visitarle a mis amigos que estaban ahí. Pero sí, con todo ese Que trajín, mañana aprovecho para contarle a todos que mañana vamos a estar con los amigos del Comité Paraguay Kansas para hablar cómo ir específicamente a Kansas, porque estamos prácticamente tomando el estado de Kansas los paraguayos, pero mañana va a estar mi queridísima amiga Miriam Mongeló, que va a hablar más sobre el Comité Paraguay Kansas y por qué Ariel habla de ir a visitarlo a los paraguayos allá, porque tenemos una mini colonia en Kansas. Lucas también nos pregunta si todas las universidades aceptan básquet, dice, o sabrías por lo menos si muchas universidades tienen básquet como deporte por la universidad. sí, sí, la mayoría sí, porque la cantidad de deportes es lo que define si la universidad va a estar en la NCAA División 1, División 2 o División 3. División 3 es más para las universidades que son académicas, o sea, se enfoca más en lo académico y otras que priorizan un poco más lo deportivo. Nosotros estábamos un poco más en el molde porque éramos División 2, que era, tuvimos un caso de Pierre Desir, se llama un jugador de fútbol americano, era el capitán y le tocó irse a la NFL. Entonces la tapa del diario era jugador de una universidad pequeña, llega a la NFL. Entonces fue muy satisfactorio y hasta ahora vemos sus partidos. Y sí. Y Ariel, ¿vos conociste a algún deportista que haya ido becado o que haya estado con algún tipo de financiamiento por las universidades para esports, dice? Sinceramente, yo no sé qué son los esports, pero capaz vos que sos deportista, a lo mejor conoces más. Yo creo que deberíamos de investigar un poco más, porque en el momento que yo estuve en la universidad no teníamos los esports, pero hoy en día con todo el contexto en el que estamos viviendo, eh, me, realmente me llama la atención. Yo creería que sí, porque es una disciplina Buenísimo. mundialmente conocida ahora, pasa por todos los canales. Pero que me pongan el Interesante. Q&A y yo le voy a dar un retorno. Súper. Y tenemos dos preguntitas más antes de dejarte y pasar ya a la posta a Aldo, que es nuestro siguiente orador. Nos dicen, esto es desde el Facebook Live, y nos preguntan si, ¿cómo es el tema del soccer allá? Bueno, el soccer, la pequeña diferencia es que bueno, hay muchos jugadores latinos, ahora no es el deporte rey como es acá y en todo el resto del mundo. Es una cultura un poco más reservada con respecto al soccer, pero que creció mucho en los últimos años y yo creo que fue más por el tema del merchandising, del marketing, porque allá priorizan los deportes que son pausados. Por ejemplo, el básquet, el fútbol americano y el béisbol
tienen sus entretiempos. Inclusive nosotros teníamos un media timeout, que era exclusivamente para las publicidades, que fue lo que al comienzo del soccer le empezó a golpear, porque eran 45 minutos sostenidos y otros 45 minutos sostenidos. Pero antes no había penales, se definía con una jugada, pero eso fue evolucionando. Hoy en día es muy competitivo, hay jugadores de todo el mundo, europeos. Nuestra universidad tenía un tremendo equipo de soccer que tampoco era caracterizado por ser de Estados Unidos, eran casi todos internacionales. Y si les sirve de algo, es muy buen nivel que se llegó en los últimos años. Genial, y nuestra última pregunta para vos, Ariel, es, y por favor, si después encontrás más preguntas en el chat, te invito a que nos ayudes a responder, ¿verdad? En el Q&A. Pero nos preguntan también desde el live de Facebook si sabrías de casos de becas para hacer DT. Para hacer DT. Sí, lo que yo tengo conocimiento es de personas que aplican para las maestrías, por lo menos en mi universidad fue así, que tenían cierto background de haber estado en equipos deportivos, de haber, porque va mucho con el perfil, porque no siempre el mejor jugador es el mejor DT, pero también es como una carrera, ¿verdad? De gente que se prepara para eso, y les aliento a que se postulen. Muchísimas gracias, Ariel. Te agradecemos por el tiempo, por tu experiencia con una beca deportiva en los Estados Unidos. Y hablando de más becas y específicamente becas para programas ya de maestrías y de doctorados, quiero darle la bienvenida al ex becario, representando hoy a la Asociación de Ex Becarios Fulbright. Y que encima es local porque va a representar a Encarnación también, porque él es oriundo de Encarnación. Le quiero dar la bienvenida a Aldo Álvarez. Aldo es ingeniero en informática por la Universidad Nacional de Itapúa, y él fue becado con la beca Fulbright para hacer una maestría en ciencias de la computación, o Master of Science in Computer Science. Así me dijo hoy que se decía, ¿verdad? Y él fue a la Universidad de Illinois en Chicago. Y con eso quiero darle la bienvenida a Aldo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola Jazmín, muy buenas noches. Gracias por la presentación, ¿verdad? Así como dijiste, a mí me corresponde hoy hablar un poco acerca de Fulbright como representante de la Asociación Fulbright Paraguay. Yo soy ex becario Fulbright Cal del 2017-2019. Así como dijiste, hice mi máster en la Universidad de Illinois en Chicago. Y bueno, vamos a compartir un poco acerca de cuáles son los requisitos para postular a esta beca, cuáles son los beneficios que tenemos al adquirir una beca Fulbright, y también les quiero hablar un poco acerca de mi experiencia como becario. Y quiero empezar esta presentación con esta frase, ¿verdad? Ser Fulbrighter es un viaje de ida y vuelta. Solemos decir que una vez que sos Fulbrighter, ya sos para siempre Fulbrighter. Y decimos esto porque cuando accedes a la beca, no solamente tenés la oportunidad de irte a estudiar a los Estados Unidos, sino que a partir de ese momento pasás a formar parte de un grupo de ex becarios a nivel mundial. Entonces tus oportunidades se abren no solamente para ir a estudiar a los Estados Unidos, sino que para conocer gente de diferentes lugares, hacer networking, hacer amistad con otras personas. Y también cuando formas parte de Fulbright podés estar en la asociación Fulbright, poder formar parte de otras asociaciones como Becas PI y hacer un poco de voluntariado para promover estas oportunidades, así como lo estamos haciendo ahora a través de esta serie de webinars. Y ¿qué es el programa Fulbright? ¿Verdad? El programa Fulbright es el programa insignia de intercambio educativo a nivel internacional que es ofrecido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de las diferentes embajadas en los diferentes países. Y el objetivo de esta beca es aumentar el entendimiento mutuo entre los pueblos de los Estados Unidos y los diferentes países. Y acá quiero resaltar que si bien es una beca de intercambio académico, de intercambio educativo, no se limita solamente a eso, sino que también es un intercambio cultural.
en el que el becario pasa prácticamente a ser un embajador de su país en un país extranjero. Me tocó, por ejemplo, a mí, y creo que les va a tocar a ustedes cuando se vayan a Estados Unidos, ser el primer paraguayo que muchas personas conozcan. Entonces, te toca a vos representar a tu país, hacer que Paraguay y su cultura sean conocidas de alguna manera y muchas personas a lo largo de todo el globo puedan conocer lo que es nuestro país. Pero ¿cómo accedo a esta beca? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es el proceso? Para poder hablar un poco acerca de eso, vamos a dividirlo en 3 etapas. La etapa 1 sería cuando decidís irte a estudiar a los Estados Unidos a través de Fulbright, pero ¿por dónde empezás? La etapa 2 sería ya cuando tenés la beca, ¿sí? Después cómo aplicamos a las universidades. Y la etapa 3, que es la etapa más divertida, es ya cuando estamos en Estados Unidos. ¿Cuáles son las oportunidades que Fulbright nos ofrece estando allá? Hablemos entonces de la etapa 1. Primero que nada es importante conocer qué tipos de programas nos ofrece la embajada a través de Fulbright. Y tenemos 3 programas. Tenemos Fulbright General. Este programa te permite ir a estudiar cualquier maestría, hacer cualquier programa en cualquier universidad de los Estados Unidos, exceptuando aquellas carreras que tengan que ver con la medicina y que requieran prácticas clínicas. Después tenemos el Fulbright para docentes universitarios. Esta beca es para aquellos docentes que están ejerciendo actualmente la docencia, que quieren ir a hacer una maestría y después quieren regresar y seguir enseñando en sus instituciones. Y por último tenemos la beca Fulbright Cal. Esta beca es un convenio entre Fulbright y Becal y ofrece maestrías en áreas de educación, innovación, tecnología y ciencias. Y los requisitos para estas becas cambian dependiendo de las reglas de Becal año tras año. ¿Cuántas becas ofrece Fulbright por año? Tenemos 15 becas distribuidas de la siguiente manera. 5 becas son para Fulbright General y Fulbright Faculty Development, que era para los docentes. Y por otro lado tenemos 10 Fulbright Cal. En este año, por ejemplo, las becas se dividieron de la siguiente forma. 4 para maestrías en ciencias, tecnología e innovación, otras 4 para doctorados en esa área también y 2 maestrías en educación. Esto depende siempre del reglamento de Becal y de cuál es el área prioritaria de ese año. Otro dato importante es el financiamiento. ¿Cuánto dinero nos da Fulbright cuando nos vamos a estudiar afuera? Para Fulbright General y Fulbright Faculty Development tenemos $35,000 por año para programas que duran 2 años y tenemos $43,000 para programas que duran 1 año. En el caso de Fulbright Cal, para las maestrías tenemos $50,000 con un periodo no mayor a 24 meses, es decir, tu programa no tiene que superar los 24 meses. Y para doctorados tenemos $90,000 y el programa tiene que durar como máximo 48 meses. Es muy importante tener esto en cuenta porque este dinero se utiliza para pagar tu matrícula en la universidad y también para tu manutención mensual. Entonces es muy importante a la hora de elegir la universidad o de empezar a investigar a qué universidad queremos ir a estudiar, ver también cuánto es, cuál es el costo de la matrícula y si de repente nos va a poder cubrir eso Fulbright a través de estos programas. ¿Cuál es el proceso de postulación? Y acá me quiero enfocar un poco en esto y decirles que hay que prepararse con tiempo porque el proceso de postulación es bastante largo. En mi caso yo me postulé en el 2016, febrero empezó mi proceso de postulación y viajé recién en julio del año siguiente, en julio del 2017. Y el proceso empieza de la siguiente manera. En febrero normalmente se abren las convocatorias, tienen que estar atentos a todas las redes sociales de Becas PI, Fulbright Paraguay, de la embajada para saber cuándo se habilita esta convocatoria y cierra a fines de mayo aproximadamente. En este periodo de tiempo es que ustedes completan su aplicación, los formularios, los documentos requeridos, etc. Después de que se cierre la convocatoria, hay una etapa de preselección en la que se analizan las postulaciones y se seleccionan a las personas que van a pasar a la siguiente fase, que es la fase de las entrevistas personales, que normalmente se realizan entre julio y agosto. Después de estas entrevistas, a finales de agosto, ya reciben la noticia esperada, ¿verdad? Que fueron adjudicados con la beca y a partir de este momento empieza la segunda etapa y todo el otro proceso que ya les voy a ir comentando a continuación.
Los requisitos generales para poder aplicar a la beca: haber completado la educación universitaria, ser paraguayo y no haber hecho una carrera de grado en los Estados Unidos, demostrar excelencia académica, potencial de liderazgo, capacidad de compartir ideas y experiencias también, y demostrar proficiencia en el idioma inglés. Acá les dejo los dos links que pueden consultar, en donde van a ver todos estos requisitos mucho más detallados, y también se encuentra el link a la convocatoria anterior para que más o menos se hagan una idea de todo lo que necesitan para aplicar el siguiente año. Los documentos que necesitan en esta primera etapa son su Statement of Purpose, que es prácticamente una carta de motivación en donde tienen que explicar por qué quieren irse a estudiar a Estados Unidos, por qué eligieron un programa específico, contar acerca de su carrera en cuanto al liderazgo, de sus experiencias en lo académico, en lo laboral también. Tener bien en claro el Study Objective, que es básicamente saber qué programa voy a ir a estudiar y por qué quiero estudiar ese programa, cuál es el beneficio de ese programa para mí al volver a Paraguay. Tener 3 cartas de recomendación, generalmente de profesores universitarios con los cuales trabajaste y te conocen bien, para que puedan describir bien tus habilidades. Tener el resumen, que es el currículum vitae en un formato americano, ¿verdad? Con lo más importante acerca de tu carrera académica y también laboral. Tener tu título universitario, obviamente, tu certificado de estudio, y estos tienen que estar traducidos por un traductor público matriculado. Y también hacer un examen de inglés. Para la postulación, estos exámenes de proficiencia en inglés son dados en el Centro Cultural Paraguayo Americano. Entonces, las fechas se van viendo de acuerdo a cada convocatoria. Entonces, vimos ya cuál es el proceso, cuáles son los requisitos, los documentos, pero lo más importante acá es que te prepares con tiempo, porque como ves, el proceso es bastante largo y se necesita mucha documentación, pero si te empezás a preparar a partir de ahora, probablemente llegues al año siguiente de la mejor manera para postular. Y también existen un montón de recursos y oportunidades útiles para que te puedas preparar. Ya estuvimos escuchando la charla de Education USA, ellos nos ofrecen un montón de herramientas. También existen talleres gratuitos que realiza Becas PI, existen estos webinarios en donde podés también ponerte en contacto con personas que ya han pasado por el proceso para que puedan ayudarte. El proceso de mentoría de Becas PI también. Tenés recursos online, la página de la embajada, las páginas de Fulbright. Y lo más importante siempre al postular es leer la guía de postulación. El link que les puse anteriormente explica detalladamente cómo hacer para aplicar a la beca, y solamente hay que leer y seguir exactamente los pasos para poder concretar la postulación con éxito. Bueno, ahora que terminamos la etapa 1, pasamos a la etapa 2. Ya tengo la beca, ya fui becado por Fulbright. ¿Qué pasa ahora? Después de que te hayan seleccionado para Fulbright, desde agosto a septiembre hay que rendir ciertos exámenes que te exigen para poder postular a universidades en Estados Unidos. Estos exámenes son el TOEFL, para medir tu proficiencia en inglés, y el GRE y el GMAT, para medir tus capacidades en cuanto a matemática, comunicación, escritura y demás. Como ven, estos exámenes se toman automáticamente después de ser seleccionados. Y mínimamente para estos exámenes hay que estudiar unos 3 o 4 meses, mínimamente. Entonces, si vos ya estás pensando postular a la beca Fulbright, te motivo a que ya empieces a estudiar estos exámenes para poder llegar a esos meses y estar preparados para rendir y obtener el mejor desempeño para después poder aplicar a las universidades. Desde octubre a enero se hacen las postulaciones a las universidades, diferente de otras becas que son, por ejemplo, autogestionadas. En este caso, Fulbright te provee de agencias internacionales que te van a ayudar en el proceso de postulación, van a analizar tu perfil y te van a decir: estas universidades son las que mejor encajan con tu perfil, y también estas agencias se van a encargar de repente de que si la matrícula de la universidad supera el monto que Fulbright te ofrece, estas agencias van a tratar de gestionar medias becas de las universidades, o tratar de obtener de repente becas en cuanto a la matrícula, te pueden exonerar la matrícula también. Entonces todo ese proceso ocurre desde octubre a enero. Aplicás a 5 universidades y después esperás las respuestas de las mismas. Normalmente estas respuestas llegan entre enero y abril. En mi caso, yo recibí la aceptación para ir a estudiar a la Universidad de Illinois en Chicago en abril, y después de eso ya prácticamente es prepararse para el viaje.
Y en agosto prácticamente todas las personas que fueron seleccionadas y ya tienen una universidad es que empiezan sus programas en Estados Unidos. En mi caso a mí me tocó viajar en julio y mi programa empezaba en agosto y ya les voy a comentar un poco más adelante qué fue lo que hice ese mes antes de empezar mi programa en la Universidad de Illinois. Y ahora viene la etapa número 3, ¿verdad? Ya estoy en los Estados Unidos, ¿qué es lo que tiene Fulbright para mí estando allá? Y hay muchísimas cosas que Fulbright te ofrece una vez que estás en los Estados Unidos. Les voy a estar comentando desde mi experiencia algunas de ellas, pero tenemos, por ejemplo, el Gateway Orientation, que es como, son 2 días en los cuales te explican toda la cultura de los Estados Unidos, cómo tenés que vivir, qué es lo que tenés que hacer estando allá, cómo la gente espera que de repente trates con ellos, cómo hacer las compras, cómo vivir tu día a día en la universidad. Normalmente este programa se hace una semana antes prácticamente de que vos comiences tu programa en la universidad a la que vas a ir a estudiar. Después hay otro programa, el preacadémico, que es para el entrenamiento del idioma en el ámbito académico. Esto depende mucho ya de tu desempeño en los exámenes de inglés, pero podés irte desde 3 semanas hasta 6 meses antes de comenzar tu programa oficial. También existe un Enrichment Seminar, que es como un congreso Fulbright en el cual se juntan Fulbrighters de diferentes países en diferentes ciudades, estando ya en Estados Unidos. Después, sí o sí, a la ciudad a la que vayas vas a encontrar una organización Fulbright, ya sea de la universidad o de la ciudad misma. Y también tenés la oportunidad de conocer otros becarios, como ya dije anteriormente. Y por sobre todo, lo más relevante es el networking que se forma, esa red de amigos Fulbrighters que tenés alrededor del mundo y que te ayudan también a seguir, digamos, capacitándote y creciendo académicamente. Hablando un poco de mi experiencia, a mí me tocó hacer el preacadémico. Yo no tuve Gateway, pero tuve preacadémico. Me tocó viajar 3 semanas antes de empezar mi programa oficial en la Universidad de Illinois y me tocó hacer un programa intensivo de inglés académico en la Universidad de Mississippi, la Universidad Estatal de Mississippi. Fue una experiencia muy linda porque estuvimos 3 semanas con 30 Fulbrighters de otros países, de diferentes puntos del globo, y compartimos juntos en el aula. En este preacadémico te enseñan cómo va a ser tu vida académica durante tus 2 años del máster, te entrenan prácticamente, tenés una visión general de cómo van a ser las clases, cómo va a ser tu relación con los profesores, te dan herramientas básicas acerca de cómo usar los recursos que la universidad ofrece, como bibliotecas, de repente salas de informática y toda esa infraestructura que las universidades de Estados Unidos te ofrecen, ¿verdad? Después también tuve la oportunidad de participar de un Enrichment Seminar. Esto fue en Filadelfia. Estos Enrichment Seminars, estos seminarios se le dan a aquellos que están en el primer año del programa Fulbright. A mí me tocó ir a Filadelfia y se tocan diferentes temas dependiendo de la ciudad a la que vayas. En este caso a mí me tocó hablar de Big Data para el bien común y el bien público. En este tipo de eventos se potencia mucho el voluntariado. Nos tocó ir a ayudar en huertas comunitarias, nos tocó visitar asilos de personas que vivían en la calle, y ahí conoces a muchísimas otras personas también Fulbrighters de diferentes partes del mundo con los cuales empezás a entablar también una red. Esta es la comunidad de Fulbright Chicago, estudiantes Fulbrighters que vivían también en Chicago. Y quiero hacer hincapié en esto: una vez que quedes seleccionado para la beca, lo primero que tenés que hacer es ir y buscar esta comunidad de Fulbrighters en la ciudad a la que vas a ir a estudiar, porque son los que después te van a ayudar una vez que estés ahí para organizarte, y son los que van a ser tus amigos y tu familia prácticamente los 2 años que estés en el programa. Esta es mi universidad, la Universidad de Illinois en Chicago, en donde yo hice mi máster. Ahí tenemos algunas imágenes del laboratorio de visualización en el cual estuve prácticamente trabajando el primer año haciendo realidad virtual, realidad aumentada. También formé parte del laboratorio de procesamiento del lenguaje natural. Y con esto quiero motivarles a que siempre aprovechen toda la infraestructura y todas las oportunidades que las universidades ofrecen. Todas las universidades prácticamente en los Estados Unidos están preparadas para que vos te vayas y estudies. Entonces te ofrecen todo. La biblioteca se abría 24 horas cuando teníamos exámenes.
siempre tenías acceso a todos los recursos de forma gratuita. Entonces, eso también es un poco parte de esta experiencia que hay que aprovechar estando allá. Y finalmente, aprovechar cada una de las oportunidades, ¿verdad? Algunas fotos puse acá porque me quedo con todas las experiencias vividas, académicamente como también culturalmente, los amigos que uno conoce, los contactos que uno hace, que van a durar para siempre ya después, y eso te va a ayudar a seguir creciendo profesionalmente y académicamente, como ya lo dije. Y nada, finalmente quiero dejarles con este mensaje. O sea, vos podés ser el próximo Fulbrighter. Y haciendo un poco esta charla encontré esta fotografía que fue de una charla virtual que dio Jazmín en el 2016, y yo le tomé la foto al final de la charla como para poder obtener más información acerca de Fulbright. Fue el año que postulé y el año que fui seleccionado, y me gustó mucho encontrar esta imagen porque así como yo, vos hoy podés agarrar, hacer un screenshot de este webinar y empezar a averiguar todo lo que necesitas para postularte a Fulbright y ser el siguiente Fulbrighter. Y muchas gracias por la atención. Acá tienen las redes sociales de la Asociación Fulbright Paraguay, la página web. También tienen mi Instagram ahí y una dirección de correo por si necesitan información, tienen dudas específicas acerca de la carrera, de las universidades, etcétera. Escríbanme que yo les voy a estar respondiendo. Y bueno, ahora pasamos a la sección de preguntas. Qué fantástico, Aldo, súper claro todo, por lo menos para mí, ¿verdad? Obviamente soy bias porque conozco el programa, pero me pareció excelente tu intervención. Quería contar nomás así rápidamente que por suerte aquellos que estaban, mientras que vos terminabas tu presentación, Aldo, participando, digamos, de una mini encuesta que hicimos, el 100% de los que respondieron les gustó nuestro webinar, así que estamos contentos y les agradecemos mucho por eso. Y queremos pasar ahora al momento de las preguntas, no sin antes decir dos cositas, dos comentarios. Por un lado, gracias Aldo porque no pusiste mi foto, que es del 2016, porque me iba a deprimir, ¿verdad? Después de unos 10 kilos de más, así que gracias por haber puesto solo la pantalla ahí de contacto, por un lado. Y por el otro lado, Aldo, acá me están diciendo, me está diciendo Patty que estás como un rockstar en el Facebook. Así que todos tus fans ahí de Encarnación están mandándote corazoncitos, likes, etcétera, etcétera, en el live. Así que con eso quiero pasar a las preguntitas porque tenemos unas cuantas. Por ejemplo, nos dice Luis Sosa, a él le interesa el programa Fulbright, específicamente para hacer una maestría, y quiere saber cuáles serían los mejores consejos que le podrías dar para aplicar al programa. Primero que nada, yo creo que el mejor consejo que le puedo dar es estar convencido. O sea, estar convencido de que querés ir a hacer un máster a los Estados Unidos, porque de esa forma le vas a convencer también a otras personas y le vas a convencer al comité que va a evaluar tu carpeta para darte la beca Fulbright. Segundo, conocer muy bien qué es lo que querés ir a hacer, ¿verdad? Uno siempre quiere ir a estudiar un máster, pero así como nos decía Vero también en la charla de Education USA, hay más de 4.500 universidades, quiere decir que hay más de 400.500, hay más de 400.500 programas a los cuales querés aplicar. Entonces es muy importante que sepas a qué programa querés aplicar y por qué. Entonces te recomendaría hacer una investigación a partir de ahora. La convocatoria abre en febrero, entonces hay un buen tiempo para prepararse. También escribir una muy buena carta de motivación. Creo que es el único medio a través del cual vos vas a dar a conocer cuáles son tus cualidades, cuáles son tus convicciones. Entonces es muy importante tener un statement of purpose, una carta de motivación bien clara. Y nada, prepararse con tiempo. O sea, estar convencido, prepararse con tiempo. Y buscar también ayuda y asesoría, como decía durante la charla. O sea, contactarte con otros ex becarios, contactarte con la asociación Fulbright pidiendo ayuda a gente que ya fue afuera para que te pueda también asesorar en el proceso. Y precisamente lo que acabas de recomendar, Aldo, responde un poco a la pregunta de Milagros, porque Milagros nos decía si con Education USA se puede asesorar precisamente con todo el proceso de postulación para el programa Fulbright. Así que Milagros, así mismo es. También pregunta Micaela si el área de medicina cubre, por ejemplo, kinesiología, enfermería o nutrición.
No, así como estuvimos, mencioné un poquito durante la charla, programas de maestría de medicina que impliquen prácticas clínicas, que creo que es el caso de kinesiología, ¿verdad? No, la beca Fulbright no cubre esas maestrías. Ahora, si querés ir a hacer, por ejemplo, administración de salud pública o algo así, que no necesitas tener contacto con pacientes, entonces ese tipo de programa sí cubre Fulbright. O sea, haciendo un resumen, si necesitas tener contacto con pacientes, no, la beca no te cubre ese programa, pero si son programas de maestría, como por ejemplo Administración de la Salud Pública, yo creo que sí. Y Jazmín me va a corregir si es que no. No, no tengo nada que corregirte, Aldo, estás un experto, me encanta porque después ya puedas hacer todo mi trabajo. Aldo, mira acá nos preguntan y voy a leer un poco lo que dice Luis, ¿verdad? A ver un poquito, él nos decía que precisamente el programa Fulbright es un programa prestigioso, es un programa que de repente es un poco muy deseado por los postulantes a becas, ¿verdad? Y precisamente por eso es más difícil y por eso dice cuál es el punto clave para alcanzar esta beca. Y mientras que Aldo está pensando eso, pensa mucho Aldo, quiero contarle a todos, por favor, que no se olviden que seguimos con los webinars de becas PI. Mañana vamos a hablar precisamente, como ya les contaba, del Comité Paraguay Kansas. Eso va a ser la primera charla y después viajamos desde Estados Unidos hasta Oceanía y después Asia porque vamos a hablar sobre las becas y los programas en Australia. Va a estar la y la ASO, creo que se dice en un inglés medio, ¿cómo se llama? Australiano. Para hablar sobre todos los programas en Australia, como les decía, y luego vamos a tener la intervención de Taiwán para hablar sobre maestrías. El viernes va a seguir Taiwán, pero ya con aquellas becas de grado. Y después vamos a hablar también 2 lugares más en Asia, los programas en Corea y los programas en Japón. Y el sábado vamos a tener a la asociación Becal representada para hablar sobre aquellos programas de PhD. Así que aquellos que ya están pensando en sus PhD, no se pierdan la charla del sábado. Y también vamos a tener a Rusia y a Turquía, que son destinos bastante exóticos y de repente menos conocidos. Así que por favor no se pierdan de estas charlas. Así que ahora, Aldo, ya pensaste mucho, me imagino. Así que, ¿cuál es la clave? Es lo que te pregunta Luis para acceder a una beca Fulbright. Difícil pregunta, pero yo diría que el factor clave para acceder a este tipo de programas, a la beca Fulbright específicamente, es demostrar a través de no solamente de lo académico, sino de un montón de otras cosas, tanto voluntariado, trabajos previos que realizaste, demostrar que sos un factor de cambio para tu país y para tu comunidad. O sea, yo creo que ese es el factor más importante y es lo que te va a diferenciar del resto, más allá del mérito académico, más allá del voluntariado que hayas hecho, de demostrar que sos un factor de cambio para el país. Y lo demostrás trabajando desde ahora. O sea, si vos ya sabes que vas a ir, que querés postular para la beca Fulbright, que querés irte a estudiar a los Estados Unidos, empezá a formar ese perfil en este momento. O sea, si por ahí te das cuenta de que no estás haciendo mucho por tu comunidad, mucho por tu país, podés empezar a hacerlo a partir de este momento. Yo creo que yo lo respondería así, o sea, lo más importante es demostrar que sos un factor de cambio para el país, porque lo que vas a ir a hacer es formarte afuera para venir y buscar transformar la realidad de nuestra sociedad y de nuestro país. ¿Ven? Entonces ahora todos saben por qué Aldo es ex becario del programa Fulbright. A mí ya me convenció otra vez, le quiero dar otra beca para que se vaya Aldo a Estados Unidos. Isaac nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre las becas Fulbright, Fulbright Cal y cuáles son para maestrías y doctorados? Gracias. Bueno, la diferencia principal es quiénes administran la beca. Fulbright General la administra directamente el Departamento de Estado de los Estados Unidos y Fulbright Cal está administrada en conjunto por Fulbright y Becal es el que da el financiamiento y Fulbright se encarga de toda la parte de postulación a las universidades, etc.
La diferencia es que Fulbright General tiene un reglamento y Fulbright Cal se basa exclusivamente en la política que Becal tiene para ese año. Por ejemplo, Fulbright General tiene como política volver al país por 2 años. Sin embargo, Fulbright Becal te pide que vengas al país y te quedes en el país por 5 años. Entonces, hay pequeñas diferencias en cuanto a la administración y también las áreas. Fulbright General te permite ir a estudiar cualquier programa, cualquier maestría en cualquier universidad de los Estados Unidos. Sin embargo, el programa Fulbright Cal te permite estudiar maestrías en las áreas de interés que ellos manejan, que como ya dije son las de educación, ciencia, tecnología e innovación. Y también está la regla de que la universidad a la que vas a ir a estudiar tiene que estar dentro de un ranking específico y dentro de los primeros 100 o 200 lugares en el ranking. Y eso varía dependiendo también del año de convocatoria. Pero básicamente esas serían dos diferencias así esenciales, digamos, del programa. Y Aldo, cuando mencionabas, por ejemplo, liderazgo, ¿a qué exactamente te referís? O sea, sería, por ejemplo, hacer voluntariado, nos preguntan. Sí, o sea, hacer voluntariado y demostrar que estás comprometido también con ese voluntariado. Eso de repente muchos confundimos el liderazgo con estar un día haciendo una colecta para alguna asociación de beneficios, ¿verdad? Y eso no demuestra mucho tu capacidad de voluntario. Ser líder es formar parte de un grupo en tu universidad, por ejemplo, formar parte del comité de estudiantes, trabajar por la mejora en la universidad, hacer cosas por otros estudiantes. De repente, ser voluntario también es estar en tu universidad y ves que sos bueno en ciertas áreas y decís, bueno, voy a enseñarle a las personas que estén interesadas y están medio flojas en este área y les voy a enseñar. O sea, el liderazgo nace de tu capacidad, de lo que decía antes, de producir un cambio en tu entorno sin requerir un beneficio a cambio. Entonces, yo lo pondría así, ¿verdad? Estar comprometido con un grupo de personas, buscar de alguna forma producir un cambio de manera voluntaria en tu ciudad, en tu comunidad, en tu país. Y conocemos muchísimos grupos que te permiten hacer voluntariado y no solamente tiene que ser un voluntariado relacionado con tu área de estudio, sino que puede ser cualquier tipo de voluntariado. Yo creo que lo importante del voluntariado es que demuestres tu capacidad de liderazgo y vuelvo al ser factor de cambio, ¿verdad? Que pueda demostrar eso. Aldo, ¿cómo acá nos preguntan, y creo que esta es una pregunta difícil, porque ¿qué pasa, dice Bernardo, si por ejemplo la universidad a la cual uno postula sobrepasa el monto que da Fulbright o Fulbright Cal? Esta es una pregunta complicada, pero si necesitas ayuda, pues yo te doy un empujoncito, Aldo. Genial, genial. Bueno, como ya les dije anteriormente, existen ciertos montos que Fulbright ofrece. ¿Qué pasa si la matrícula de la universidad pasa a este monto? Como vimos, el proceso de postulación a las universidades se da después de que ya accedas a la beca. Y Fulbright pone a tu disposición agencias internacionales que te van a ayudar en el proceso de postulación. Estas agencias ya conocen demasiado bien qué universidades te pueden exonerar la matrícula, por ejemplo, y qué universidades no. Entonces, en el caso de que sobrepase el costo, pero la universidad te puede dar una beca, te puede exonerar, y eso hace que se reduzcan los gastos, entonces ahí sí vas a poder acceder a esa maestría o a ese programa. Pero en el caso de que ya pase del monto que Fulbright te da y además esa universidad no te puede dar una media beca o no te puede exonerar la matrícula, probablemente no puedas ir a hacer ese programa. Por ahí Jazmín tiene un poco más de luz al respecto. Sí, sí, Aldo, así mismo como decís, hay que decir un detallecito también para aquellos que postulan al
programa Fulbright CAL, de repente tienen la posibilidad de incluso contribuir con fondos personales o incluso solicitar, perdón, no becas complementarias, solicitar incluso préstamos universitarios, ¿verdad? En el caso de los que postulan a Fulbright general y administrado por el departamento o financiado por el Departamento de Estado, no tienen esa posibilidad. Entonces tienen que ser muy estratégicos al momento de elegir los programas y de elegir las universidades, ¿verdad? Bueno, continuando, entonces, nos dice Ángel Romero, en el caso del preacadémico, ¿quién define el tiempo para ese programa? No estoy muy seguro quién define, pero creo que es el programa Fulbright ya en el departamento de Estado. O sea, Así mismo. no depende de la embajada, ya no depende ni de vos mismo, o sea, depende ya del departamento de Estado y dependiendo de tu perfil y tus exámenes de inglés, tu proficiencia y todo eso. Exactamente, así es, como dice Aldo Ángel, es una cuestión del puntaje de inglés, ¿verdad? Una vez que quedan seleccionados al programa Fulbright, tienen la posibilidad de tomar el TOEFL, obviamente ya como parte de la beca, y entonces dependiendo de ese puntaje se determina el tiempo para ir a los Estados Unidos para hacer un programa de inglés previo a el programa de maestría. Dice también, nos preguntan si luego de la beca, ¿cuánto tiempo hay que quedarse en Paraguay? Y si ese periodo cambia, si es una beca Fulbright CAL. Bueno, como ya dije, con la beca de Fulbright general tenés que venir y permanecer en el país por 2 años. Bueno, que en realidad creo que no es necesario permanecer en el país, pero no podés volver a entrar en los Estados Unidos con la misma visa con la que estuviste mientras estabas estudiando. Con Fulbright CAL cambia porque nos regimos por el reglamento de Becal y Becal dice que al terminar la maestría tenemos que venir y quedarnos 5 años en el país y si no estoy equivocado, al terminar el doctorado tenés que venir y permanecer en el país por 10 años. Jasmine me va a corregir si estoy en lo incorrecto, pero sí. A ver, sí, en el caso de que una persona tenga, por ejemplo, se va a hacer la maestría y hace Fulbright CAL y luego quiere ir a hacer el doctorado, sin problema puede hacerlo, ¿verdad? O sea, necesita nomás digamos, un permiso de becal, ¿verdad? Para poder quedarse y terminar el doctorado y luego vuelven y se quedan los 5 años. Lo que decía Aldo era, vamos a suponer que se van con un programa Fulbright CAL y después quieren postular otra vez al doctorado a través de Becal, entonces ahí suman la cantidad de años, ¿verdad? Pero en un primer momento son 5 años con Becal y 2 años con el programa Fulbright. Lo importante, ¿quién regula eso? O sea, ¿por qué esos 2 años me refiero? El programa Fulbright CAL obviamente es el gobierno paraguayo, pero en el caso de Fulbright, ¿por qué son esos 2 años? Es básicamente lo que ocurre, digamos, es que tienen que quedarse con el mismo estado migratorio. Es decir, cuando van con becas o programas de estudio en general, o incluso como turistas, van como un programa, van como personas no inmigrantes. Lo que no pueden hacer es de repente casarse, solicitar una green card, querer vivir en Estados Unidos por ese periodo inmediato de 2 años después de terminar el programa Fulbright. Es un poco complicadito, pero básicamente lo que se tienen que acordar es que sí hay que salir de los Estados Unidos por 2 años con Fulbright y 5 con el programa Becal, Fulbright CAL. Por eso precisamente también nos preguntaban, ¿verdad? Si al terminar, por ejemplo, el programa, después ya no se puede ir al doctorado. Sí se puede ir al doctorado sin ningún problema. A ver, acá nos pregunta Milagros, nos dice, para empezar con la postulación, ¿lo podría hacer más o menos en el último año de la carrera? ¿O sí lo tengo que hacer una vez que ya la tenga terminada? Bueno, uno de los requisitos es tener tu título ya de la carrera universitaria que hiciste y tus certificados de estudios. Como ves, el proceso de postulación empieza en febrero. Todo depende. Hubieron casos, creo que en los que a la
persona que postulaba le faltaba defender su tesis, por ejemplo, e iba a recibir su título justo antes de que empiece la postulación a las universidades, porque ahí sí, cuando empieza el proceso de postulación a las universidades es requisito que hayas terminado tu carrera y tengas tu título y tu certificado de estudio para poder aplicar. Pero para aplicar a la beca en sí, yo creo, Jazmín después va a decir si no o si sí, yo creo que si estás seguro que vas a recibir tu título, ponele que en julio o en agosto, antes de que empiecen las postulaciones a las universidades, se puede hacer una excepción y podés postular igual a la beca. Sí, es así mismo como decís, Aldo, el cartón, digamos, es el que podemos esperar sin ningún problema, pero sí ya tiene que estar, los postulantes ya tienen que tener la carrera terminada, incluyendo la tesis, porque a veces me dicen, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la tesis? La tesis es parte de la carrera, entonces también tiene que estar terminada. Nos pregunta Lourdes Osorio si con la actual situación de Estados Unidos con respecto al coronavirus se van a permitir viajes por beca. En el caso específico de Fulbright, como bien contaba Aldo, se tienen que postular a partir de febrero del año que viene y recién van el próximo año, ¿verdad? Entonces hay todavía tiempo. Aquellos que se postularon este año, ¿verdad? También recién tienen que ir el año que viene. Y aquellos que tendrían que haber viajado este año, algunos están viajando de igual forma en agosto y otros van a comenzar sus programas en enero. Con lo que quiero decir es que sí, seguimos enviando o dando becas a pesar de la pandemia. Acá nos dice Ire García, si puedes dar un ejemplo un ejemplo de lo que pusiste en tu ensayo sobre liderazgo, específicamente ya que vos hiciste informática, dicen. Bueno, así haciendo un resumen rápido, yo estuve trabajando por 7 años o más en un movimiento juvenil de mi ciudad, Emaús, en Encarnación. Esa fue una parte de mi liderazgo que puse dentro de mi carta de motivación. Y por otro lado, como dije también, trataba de enfocarme un poco también en mi área, como el otro voluntariado era totalmente diferente. Trataba también de buscar cómo poder ayudar desde mi profesión, ¿verdad? Con decirte así, mi tesis, por ejemplo, lo hice con otras 2 personas y desarrollamos una herramienta para enseñar a niños a programar, por ejemplo. Entonces usé mi tesis como para hacer un trabajo final, pero al mismo tiempo enfocado al voluntariado. O sea, hicimos prácticas con los niños, eso puse también dentro de mi carta de motivación. En la universidad hay ciertas organizaciones, por ejemplo, recuerdo que teníamos una organización que invitaba a estudiantes de colegio a estudiar la carrera de ingeniería en informática y siempre pedían disertantes, personas que pudieran ir a ayudar. Entonces yo siempre trataba de colaborar también en esas charlas, en esas actividades. Entonces todo eso incluí de alguna manera dentro de mi carta de motivación. Ahora mismo no recuerdo qué exactamente cómo lo puse, ¿verdad? Pero sí, o sea, es buscar de qué manera vos podés estar sirviendo como líder dentro de tu comunidad con lo que vos estás haciendo. Y como dije, puede ser algo relacionado con tu carrera como no, ¿verdad? Eh, eso prácticamente, o sea, ese es mi ejemplo, eso es lo que te puedo decir, ¿verdad? Creo que también en un tiempo en la empresa en la cual trabajo solían pedir de repente voluntarios para enseñar programación a los futuros empleados de la empresa. Entonces yo siempre me ofrecía. Entonces todo eso va sumando como para que vos puedas demostrar tu capacidad de liderazgo y tu capacidad de servicio también al momento de postular a la beca. Y algo también nos preguntan si hay becas para las carreras de derecho, para la carrera de derecho. Sí, sí, Fulbright General te permite ir a estudiar maestrías, no estoy seguro si Fulbright Cal lo permite, pero Fulbright General sí. De hecho, en el periodo en el que yo me fui a estudiar, se fue a estudiar también Michi y ella hizo una carrera relacionada con ciencias jurídicas, ¿verdad? Entonces, sí. Buenísimo.
Creo que nos quedaron algunas que otras preguntas ya más genéricas en el Q&A box. Les decimos que por favor nos pueden seguir enviando sus consultas, especialmente si están relacionadas con la presentación de Vero Visser de Education USA. Le pueden buscar en las redes, súper fácil. Education USA Paraguay, y les trasladan ahí las preguntas y sin problema estoy segura que Vero y todo su equipo les van a responder, pero en honor al tiempo, porque nos repasamos hoy con el tiempo, ¿verdad? Pero solamente por las fantásticas preguntas que hicieron en el Q&A box, agradecer otra vez a todo el mundo, ¿verdad? Hay que agradecer otra vez a los panelistas porque se tomaron el tiempo de estar con nosotros, a todos ustedes los participantes que aguantaron casi 2 horas de webinar. También, por supuesto, a la Municipalidad de Encarnación, a todo el equipo de Becas PI, incluida la cabeza, y a Lili, a Tania, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias. También a Patti, por supuesto, comunidad de Patti, ¿verdad? También hoy hizo posible este webinar el apoyo también de la Embajada de los Estados Unidos, así que le agradecemos a ellos también. Por supuesto, a todas las organizaciones que están participando, porque hay mucho trabajo detrás de esto, ¿verdad? Cada organización tiene que encontrar un expositor, hacer las presentaciones, o sea, es un trabajo bastante intenso tras bambalinas, así que le agradecemos a todos por estar con nosotros. Y también no me quiero olvidar de EduCanal, que nos ayuda con la transmisión de estos webinars a través de su canal de YouTube y también el canal 21 de Tigo. Con eso nos despedimos, no sin antes una última cosita, recordarles que seguimos con los webinars, tenemos mañana, pasado y el sábado, así que les esperamos. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.